Creo con todo mi corazón y tengo fe que el Señor habrá de cumplir sus promesas. Hoy estamos llegando ya al tercer tema con relación a la santificación en el matrimonio. Y hoy vamos a estar hablando de un término que aparece en la Escritura, que es Basar Ejad. ¿Y qué tiene que ver esto con la santificación del matrimonio? Basar Ejad en hebreo, Bashar Ejad, es sencillamente una sola carne. Pero, ¿qué es lo que significa esto de una sola carne? Y vamos a tratar como un tercer tema en esta línea que estamos estudiando en esta serie de temas con relación a la santificación en el matrimonio. La santificación en el matrimonio. No estamos hablando de santificación en la pareja, no, en el matrimonio, porque todos necesitamos arreglar las cosas delante del Eterno. Y hoy vamos a hablar de una sola carne, Basar Ejad. La mayoría de las veces esto ha sido mal explicado, mal enseñado, mal entendido, porque muchos piensan que se trata simplemente de la unión sexual y han basado esto en eso. Y vamos a tratar de ir por varias partes de la literatura de nuestro pueblo, la Torá, literatura de los judíos esenios de Qumran, los escritos del historiador judío Flavio Josefo, que nos va a dar mucha más profundidad para entender qué es lo que el Eterno estaba transmitiendo cuando él habló este término, Bashar Ejad, de una sola carne. Y nuestra esperanza pues es que el Eterno en su Rahem nos traiga aclaración y una profunda aclaración sobre este tema de la santificación en el matrimonio, como hemos visto en estos temas. Y no estamos aquí añadiendo cosas a la Torá, sino entendiendo qué es lo que la Torá nos está diciendo. Cuando el Eterno creó el sexo para la pareja, ¿qué era lo que estaba pensando el Eterno? Él no estaba pensando lo que piensa el mundo hoy día, lo que piensa este mundo caído, o aún el pueblo creyente influenciado por el mundo. No, cuando él creó el sexo en la pareja, pues lógicamente él estaba pensando en la procreación. Y hoy vamos a descubrir muchos términos a través de los cuales vamos a entender claramente esto. Ya que, ¿cuál es el problema al estudiar la Torá? El problema es quitarle el significado a la Torá. El problema es quitar mandamientos. El problema es quebrantar los mandamientos. Y cuando no conocemos los principios que el Eterno ha creado, pues lógicamente nos va a llevar a quebrantar la Torá. Ahora, cuando conocemos el Tanaj, cuando conocemos la Torá y conocemos el poder del Eterno, somos bendecidos porque nos ayudará más fácilmente a cumplir los mandamientos de la Torá. Mucha gente no entiende, lógicamente, a qué se refiere la Torá, especialmente con relación a Bashar Ejad, de una sola carne. Y es por eso que han quitado este principio de la Torá y sencillamente han basado el matrimonio en relaciones sexuales ilícitas que no producen la procreación. Y es lo que está pasando prácticamente en la mayoría de los países del mundo. Porque hoy parejas de todo tipo usan cantidad de anticonceptivos y cuando han tenido uno o dos hijos sencillamente optan por
hacerse cirugías para nunca más tener hijos, o bueno, una cantidad de armas que ha inventado el enemigo para irse contra el plan del Eterno, para irse contra la procreación, que es el fin de la relación sexual, por la cual el Eterno creó la relación sexual. Entonces, la Torá sencillamente nos está mostrando es que la relación sexual en pareja, en el matrimonio, que el Eterno estableció fue con el fin de procrear. Y es parte del mandamiento, y es el fundamento del mandamiento que encontramos en la Torá con respecto a fructificar y multiplicaos. Ahora, si nosotros cortamos el proceso de la procreación, si cortamos la procreación del sexo, pues sencillamente somos anti-Torá. Toda persona que saca la procreación del sexo en el matrimonio, pues sencillamente es una persona que va contra el Eterno, es anti-Torá. Y esto, pues mis hermanos, es sencillamente una transgresión a la Torá, una transgresión al mandamiento, porque revisen si quieren el listado de 613 mandamientos. Vean los primeros mandamientos. Aún el primer mandamiento, fructificad y multiplicaos. Fructificad. Y si le quitamos eso, pues mis hermanos, estamos totalmente yéndonos contra el Eterno. En el libro de Devarim, capítulo 4, verso 1 y 2. Vamos a ir ahí. Devarim 4, verso 1 y 2 dice: ahora Israel, para usted, para mí, para nosotros que somos Israel, ahora, en este tiempo, recuerden que la Torá siempre es actual, y el Eterno habla: ahora Israel, escucha las leyes, escucha, Shema, escucha las leyes y estatutos que yo les estoy enseñando, para seguirlos, para que vivan. Entonces entrarán y tomarán posesión de la tierra que Adonai, el Elohim de sus padres, les está dando, para obedecer los misbot de Adonai, tu Elohim, que yo les estoy dando. No añadan a lo que yo les estoy diciendo, y no le resten. Este mandamiento de obedecer sin añadir y sin quitar se repite en la Torá y se repite aún en el Brit Hadashah. No podemos añadir y no podemos quitar, especialmente cuando hablamos de la principal sociedad creada por el Eterno, que es el matrimonio, y creada por él para la procreación. Y es por esto que ninguno tiene autoridad para añadir y para quitar. Nadie, no tenemos, ninguno puede añadir. Muchos pueden decir: no, pero eso de la procreación es un añadido. No, el problema es que se le quitó. Este mandamiento se quitó de la Torá, o este objetivo del mandamiento de procrear. ¿Qué es procrear? ¿No es tener hijos? Eso es lo que el Eterno quiere. Él quiere llenar toda la tierra, especialmente aquellos hogares que son temerosos del Eterno. Y vamos a ver a través de la Torá que la sexualidad en el matrimonio jamás debe hacerse fuera del fin que tiene. El fin es la procreación, porque este mandamiento está bien escrito, mis hermanos, en la Torá, en las palabras del mismo Eterno. Fructificad y multiplicaos, mis hermanos, es de los primeros mandamientos de la Torá para el ser humano. Vamos a ir a la historia que encontramos con nuestros hermanos judíos esenios, que ellos nos transmitieron el verdadero calendario de la Torá. Esa es una de las grandes herencias que nos han dejado nuestros hermanos de Qumran. Y muchos me están escribiendo con relación: hermano, necesitamos el calendario de este año. Estamos trabajando en eso.
porque cada año lo actualizamos. O sea, bendito el Eterno porque tenemos, mis hermanos, el verdadero calendario heredado directamente de los judíos esenios. De ellos tenemos mucha herencia, el calendario verdadero de Elohim y de sus fiestas, todas las escrituras bíblicas, porque aparecen prácticamente todas en las cuevas de Qumran, en los rollos de Qumran. Además, escrituras complementarias a la Torá, que se encuentran ahí en Qumran, como es el libro de los jubileos, como es el rollo del templo, como es el rollo de Enoch, el rollo de los hijos de Elohim, el rollo del Mesías, el rollo del Melquisedec. Bueno, una cantidad, mis hermanos, 972 rollos que nos heredaron nuestros hermanos judíos esenios de Qumran. Ahora, cuando vemos hacia la literatura de ellos, vemos que ellos creían y practicaban la castidad en el matrimonio. Ellos creían y practicaban la castidad en el matrimonio, que es parte de la santificación. Ahora, ¿cómo leemos en la literatura? ¿Cómo hacían ellos? Si nosotros vemos en nuestro tiempo, por ejemplo, hacia el paganismo romano, donde prohíben a los hombres casarse, eso es antitorá. Eso es antitorá porque van al otro extremo. Entonces, como no les permiten tener mujeres, entonces van a conseguir hombres. Eso es horrible. Pero, ¿qué creían y qué practicaban con relación a la castidad en el matrimonio? Que esto es parte de la santificación en el matrimonio. Y esta castidad que practicaban los judíos esenios consistía en que la pareja, escuchen bien, que la pareja tenga tantas relaciones sexuales, es decir, en mutuo consentimiento en el tiempo apropiado, que es el tiempo de la procreación, y en los caminos de Elohim, es decir, fuera de cualquier acto de fornicación o sensualidad. Para poder ilustrar esto que encontramos en nuestros hermanos judíos esenios, el varón, el macho, solo debe ir en busca de la hembra, de su varona, destinada solamente a la procreación. Y el hombre debe esparcir su semilla, su cera, en el cuerpo femenino para la procreación. No hay otro método aceptable. Lo demás es porneia, es decir, fornicación, o aselgeia, es decir, sensualidad, lujuria desenfrenada, exceso, asqueroso, sucio. Y ellos lo veían así. Y esto es lo que vemos escrito por Flavio Josefo sobre los judíos esenios que se casaron. Está en el libro de las guerras de los judíos, capítulo 2, verso 13, donde dice: hay otra clase de esenios distintos de los que abogan por el celibato. O sea, algunos definitivamente no se casaban, pero hay otra clase de esenios que están de acuerdo con los demás en la dieta, o sea, en la dieta kosher, en comer kosher, en las costumbres y las leyes, pero difieren de ellos en la cuestión del matrimonio. Piensan que renunciar al matrimonio es realmente cortar la parte más importante de la vida, a saber, la propagación de la especie. Esto es tanto más grave cuanto que la raza humana desaparecería en muy poco tiempo si todos adoptaran esta opinión. Entonces ponen a prueba a sus esposas y después de 3 épocas sucesivas han demostrado su capacidad para concebir. Las conducen por ese camino. Tan pronto como están embarazadas,
no tienen ningún contacto con ellas, lo que demuestra que no se casan por placer, sino para procrear hijos. Las mujeres usan las abluciones envolviéndose en telas como los hombres con un cinturón. Tales son los usos de esta clase de esenios. Esta prueba era para saber si la mujer era estéril o no. ¿Cuál es la prueba? Lo que acabamos de leer de los escritos de Flavio Josefo. Dice que ellos ponen a prueba a sus esposas por 3 épocas, es decir, por 3 años. Durante 3 años tenían relaciones con sus mujeres para engendrar, pero si después de 3 años no engendraba, sabían que era estéril. Entonces esta era la prueba para saber si la mujer era estéril o no. Y si era estéril después de 3 años, dejaban de tener relaciones sexuales frecuentes. ¿Por qué? Porque se debe haber sabido, como prueban las investigaciones de hoy, que si una mujer no logra procrear a los 3 años, entonces tiene muy pocas posibilidades de procrear. Entonces se la reconoció como estéril. Dicho, como dije, es Elohim, mis hermanos, que abre y cierra el vientre de una mujer para que siempre haya una salida y por lo tanto la pareja pueda intentar, pero solo con miras a procrear. Vemos que los judíos esenios se fijaron este plazo de 3 años, probablemente para no caer en relaciones sexuales frecuentes desvinculadas de la idea de dar a luz, sabiendo que frecuentemente se acostaban con una mujer estéril. Por otro lado, años después de esta ruptura, contando con Elohim, podrían, según el caso, intentar acostarse con su esposa nuevamente en el momento adecuado, es decir, cuando ella estaba en su tiempo fértil, y ocasionalmente, y ya no tan frecuentemente como durante los primeros 3 años, pero siempre con el propósito de procrear y dar descendencia a sus esposas, como vemos con Jacob, acerca de la esterilidad de Rachel. Entonces es bastante obvio que los judíos esenios que se casaron no se acostaron con sus esposas embarazadas o con sus esposas menopáusicas. En otras palabras, no se acostaron con una mujer que no puede procrear. Y con respecto a Sara y Elizabeth, que eran estériles y eran menopáusicas también, hablamos en los estudios anteriores que explica que ni Abraham ni Zacarías continuaron durmiendo con sus esposas cuando sus esposas estaban en la menopausia. Fue solo después de una declaración oficial de Elohim, diciéndoles que sus esposas volvieron a ser fértiles, por última vez, para darles un hijo único a quien conocieron sus esposas. Fue la única manera que una vez más pudieron tener relaciones con sus esposas. Y así pudieron procrear. Y la relación entonces fue conforme a los caminos que Elohim ya había establecido. Recuerden que cuando vemos esto, Zacarías especialmente estaba en esta línea de la fe de los judíos esenios, ya que sabemos que envió a su único hijo. ¿Saben cómo se llamaba el hijo de Zacarías, no? De Zeharía. Yohanan Hamadbil, o Yohanan el Inmersor, o Juan el Bautista. Que Yohanan lo envió, Zacarías lo envió para que se criara en el desierto. ¿Saben hacia dónde fue Yohanan, no? Yohanan Hamadbil, Yohanan el Inmersor, dice que su oficio lo realizaba, o sea, este oficio de realizar tefilá, de sumergir al pueblo, él lo hacía en Betábara. ¿Y sabe dónde está Betábara? Betábara está junto a Qumran. Se sabe que los judíos esenios criaban a los hijos de otros, o sea, a fin de conducirlos en la Torá.
Y esto es lo que nos registra también Flavio Josefo. Entonces la pregunta es, ¿por qué los judíos esenios enseñaban esto? ¿Fue solo una regla sectaria creada por los hombres o es que es un mandamiento de la Torá lo que ellos estaban cumpliendo? De hecho, es un mandamiento fundamental de la Torá sobre el matrimonio, la procreación. Y entonces vamos a leer este mandamiento, ahora sí, hecho para parejas casadas. Y vamos a ver en Bereshit 2:24. Por esto el hombre dejará a su padre y a la madre y permanecerá con su esposa. Y ellos serán una sola carne. Aquí es donde aparece el término Bashar Ejat. Bashar Ejat. Vamos a ver bien qué es lo que el Eterno está diciendo aquí. Por esto el hombre dejará a su padre y a la madre y permanecerá con su esposa y ellos serán una sola carne. Algunas personas entienden erróneamente esto, que un hombre y una mujer se vuelven una sola carne. ¿Cómo es que un hombre y una mujer se vuelven una sola carne? ¿Usted lo ha visto? ¿Cómo es que logran esto? Es simple. Cuando tienen relaciones sexuales y conciben un hijo. Esto es lo que dice la Torá en este verso. Lo que es muy interesante de entender aquí son las dos expresiones muy distintas que se utilizan aquí. La primera expresión que encontramos en este verso en hebreo es Vedavag veishto. Vedavag veishto. Esto habla de unirse a su esposa, unirse, pegarse a su esposa. En el sentido de unirse a su esposa. Esta expresión designa, lógicamente, la relación sexual. Un hombre se pega a su esposa, se une a su esposa. O sea, el sexo masculino unido al sexo femenino. Vedavag veishto. ¿Qué pasa cuando hay esta relación? Cuando el sexo masculino se une al sexo femenino. Vamos a hablarlo como a niños. Ahora, esta primera palabra de unirse a su esposa, que lo que aparece registrado es Vedavag veishto, se une o se pega a su esposa, y el otro término aquí es Behayu levasar ejat. Normalmente se ha traducido y los dos serán una sola carne, pero Beyahu levasar ejat significaría algo así como y son hacia una sola carne. Se une a su mujer y son hacia una sola carne. Levasar, que aparece aquí, lo que significa es hacia. Es decir, una meta a alcanzar. ¿Cuál es la meta de las relaciones sexuales? ¿Cuál es la meta a alcanzar de las relaciones sexuales? La mayoría de las traducciones comunes han puesto se convertirán en una sola carne, pero cuando vemos el texto hebreo no dice así. El texto hebreo son hacia una sola carne. No son una sola carne, son hacia una sola carne. El significado literal dado es mucho más preciso porque se trata de la meta a alcanzar, es decir, ir hacia la creación de una sola carne. Entonces aquí vemos dos puntos importantes. La relación sexual que debe ir
hacia la creación de una sola carne. Esto es lo que dice el Eterno aquí en la Torá. Este mandamiento está escrito en la Torá. O sea, el fin de que el hombre se una a su mujer, el sexo masculino con el sexo femenino, es producir una sola carne. Pero vamos a explicar todavía más esto. Bereshit 1, 26, 27 dice: y dijo Elohim, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en los animales, y en toda la tierra, y en todo el reptil que anda arrastrándose sobre la faz de la tierra. Y Elohim Aleptaf creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Macho y hembra los creó. Si usted ve bien esto detenidamente, es más profundo de lo que muchas veces creemos que dice. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra. Macho y hembra. Usted podría pensar aquí que Elohim creó un hombre y una mujer separados, con dos cuerpos separados en el sexto día. Pero no, eso no fue lo que hizo el Eterno. ¿Qué fue lo que Él creó en el sexto día? A imagen de Elohim lo creó. Él creó un ser humano, pero ese ser humano era macho y hembra. Era una persona y era macho y hembra. Muchos todavía tienen la idea de que el Eterno creó al hombre aparte y a la mujer aparte. No, la Torá nos dice que Él creó un hombre, un ser que era macho y hembra. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra. Macho y hembra. Cuando Él los hizo, Él no los hizo separados. Él no los creó separados. Él creó uno, pero ese uno era macho y hembra. En el capítulo 2 de la Torá de Bereshit, leemos que el hombre estaba solo cuando nombró a los animales, ¿recuerdan? El hombre estaba solo, pero ese hombre estaba solo y ese hombre era macho y hembra. Y fue después de que Elohim trajo todos los animales a Adán para que viera cómo llamarlos. Adán estaba solo. Y fue después de este acto que la palabra muestra que Elohim hizo caer un sueño profundo sobre Adán y luego sacó a la mujer del hombre. Es lo que vemos en el capítulo 2. 2, 18 al 24. Dice así: Adonai Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda contraria frente a él. Vayomer Adonai Elohim Lotov Heyod Hadan Levado Eshed Lo Esher Kenegdo. Esa ayuda contraria nunca lo traducen, nunca se traduce tal como está aquí. El verso 19 dice del capítulo 2, así que de Adama, Adonai Elohim formó todo tipo de animal salvaje y toda criatura que vuela en el cielo. Él los trajo al hombre para ver lo que los llamaba. Lo que el hombre llamara a cada criatura viviente, ese habría de ser su nombre. Así pues el hombre dio nombres a todo ganado de cría, a las criaturas que vuelan en el cielo y a toda bestia salvaje. Pero para Adán no fue hallada una compañera apropiada para ayudarlo. Y Elohim hizo caer sobre el hombre un éxtasis y lo hizo dormir. Y tomó una de su costado y cerró la carne en su lugar. Y del costado que Adonai Elohim había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó al hombre. Y Adán dijo, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne.
ella será llamada varona. En hebreo es Isha, porque ella fue sacada de su varón. Y en hebreo es Ish. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y permanecerá con su esposa, y ellos llegarán a ser una sola carne. Ahora, por la Torá de los jubileos, por lo que está escrito en el rollo de los jubileos, en el capítulo 3, verso 8 del libro de los jubileos, dice que Eva fue sacada de Adán una semana después de que Adán fue creado. Adán fue creado en la primera semana y su costilla, su esposa, la mostró en la segunda semana. Y por eso le dio la orden de mantener su impureza 7 días para un varón y 2 veces 7 días para una hembra. Ahora vamos a leer la enseñanza de lo que dijo nuestro Salvador, nuestro Yeshua, que él explicó este pasaje de la Torá de Bereshit en Mateo 19, 1 al 9, pero vamos a leerlo en el hebreo de Shem Tov, de Mateo, el Mateo de Shem Tov, capítulo 19, 1 al 9, dice: y aconteció que cuando Yeshua hubo terminado estas palabras, él, Yeshua, cruzó desde Galilea, y llegó al extremo de la tierra de Yehudá, que está en la dirección del Yarden. Y vinieron después de él muchos grupos de personas, y él los sanó a todos. Y los perushim, los fariseos, se acercaron a él para probarlo, y le preguntaron diciendo si es lícito dejar a su mujer en algún apuro y darle el get, darle el divorcio. Y por eso les respondió: ¿no habéis leído que el que los hizo desde tiempos antiguos, varón y hembra, los creó? Y él dijo: por tanto, él, el hombre, dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Si es así, no son dos, sino una sola carne. Y lo que unió el Creador, Adán no puede separarlo. Y ellos le dijeron a él: si es así, ¿por qué Moshe ordenó dar el get, dar el divorcio de separación y enviarla fuera de su casa? Y les dijo Moshe: por la terquedad aquí de vuestros corazones, os dijo que dejarais a vuestras mujeres, pero esto no siempre ha sido cierto. Os digo que cualquiera que deja a su mujer y toma otra, a no ser por adulterio, es adulterio, y el que se divorcia comete adulterio. Ahora vamos a ver este pasaje más de cerca. Del 4 al 6 dice: y por esto les respondió: ¿no habéis leído esto que estamos leyendo aquí en Bereshit, que el que los hizo desde tiempos antiguos, varón y hembra, los creó? Aquí lo que está diciendo Yeshua HaMashiach es esta cita del capítulo 1, en el momento en que el hombre fue creado en el sexto día. Y cuando hombre y mujer eran una sola carne, estando Eva físicamente dentro de la carne de Adán y no separada de Adán. Entonces nuestro Salvador Yeshua cita el capítulo 2, cuando el hombre y la mujer son dos cuerpos distintos, al decir que son para una sola carne. O sea, la unión ahora tendría un propósito. El Eterno los separa, pero cuando se unen sexualmente, tienen un propósito, para una sola carne, está diciendo Yeshua. Y él dijo: por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, para una sola carne. Si es así, no son dos, sino una sola carne. Y lo que el Creador ha unido, Adán no lo puede separar.
Mire bien estas palabras en Shem Tov que está diciendo aquí el Mashiach. Son para una sola carne. Si es así, no son dos, sino una sola carne. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Mashiach? Sí, es decir, sí sucede, o sea, si los dos se unen sexualmente y si sucede la procreación, ¿qué puede suceder? Irá hacia la meta del matrimonio, hacia una sola carne, son hacia una sola carne. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Eterno y qué es lo que está diciendo Yeshua con los términos que manejamos hoy más que términos de la Torah? O sea, lo que está diciendo es el esperma del hombre que va hacia el óvulo de la mujer. Cuando se produce la fusión ya no son dos, sino una sola carne. Cuando el hombre pone su parte y la mujer pone su parte y se fusiona, lógicamente hay una nueva creación, viene un hijo, viene una hija. A eso es que está refiriéndose la Torá. O sea, la unión del hombre y la mujer tiene una meta que es la procreación. Entonces, Yeshua añade, lo que el Creador ha unido, Adán no puede separarlo. Por eso es que es tan problemático el aborto. O sea, ¿por qué el Eterno juzga tanto el aborto? Porque es que es su creación. Lo que el Eterno ha unido, el hombre no los puede separar. ¿Cómo va a separar un esperma unido con un óvulo cuando ya ha habido una gestación ahí? No se puede. Lo que Elohim ha unido no se refiere a la pareja aquí en el sentido, lógicamente entendemos que él une el matrimonio, pero aquí está hablando ya de las generaciones que produce el matrimonio. Lo que vemos aquí, por ejemplo, en el texto griego, dice lo mismo, ¿no? Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, o no lo puede separar el hombre. No puede en este sentido, porque uno dice, mucha gente dice, ¿y entonces por qué hay tantas separaciones? Si la Torá dice que lo que él ha unido no lo separa el hombre. Sí, porque no se está refiriendo en sí a la pareja. Claro, hay separaciones, divorcios y peleas y todo eso, pero aquí él está hablando es de la procreación. Y aquí hay una diferencia. Y el verso, lo que nos está diciendo aquí, lo que vemos claramente es que las parejas son capaces de separarse. Aún parejas que un día parecían súper espirituales, un día se separaron. Hoy día, digamos, en el pueblo que dice que practica la Torá o en el pueblo que dice que cree en el Mesías, hay separaciones. Entonces vemos que la Torá no está hablando de esto. De hecho, se separan y se separan después de haber tenido muchas relaciones sexuales, después de haber tenido muchos años de matrimonio. Por lo que Yeshua no está hablando aquí de la pareja en dos cuerpos distintos, sino que él está hablando de la creación de Adán en el sexto día, cuando Adán todavía era uno, luego viene la separación. Y luego otra vez la unión para procrear, para engendrar vida. En el sexto día vemos sencillamente a Eva estando todavía en Adán. No eran dos cuerpos separados, sino que eran una sola carne. Ahí todavía vivían en el mismo cuerpo. Y luego dice que los esposos se mantienen unidos, o el hombre se une a su esposa y son hacia una sola carne, es lo que dice el texto hebreo. La unión es hacia engendrar, entonces, una sola carne. Cuando la semilla del hombre entra en el óvulo, es para engendrar esa sola carne. Ahora, esa carne ya no la puede separar.
Cuando un espermatozoide entra en el óvulo, nadie puede separar eso. Aquí entonces Yeshua está hablando también es del hijo engendrado de esta unión. Es decir, el esperma del hombre que salió se une con el óvulo de la mujer para formar una sola carne, como Adán al comienzo de la creación. Y de hecho Adán es incapaz de separar a Eva de la carne de Adán. Al comienzo de la creación era incapaz de él separar esta fusión. Solo el Eterno tenía el poder. Por eso vimos que él hace caer un sueño profundo, un éxtasis en Adán para poder separar de su costado a su Eva. Pero el hombre es incapaz de separar esta nueva vida, esta fusión del esperma con el óvulo, que es el hijo engendrado por la pareja, que es el propósito de la relación sexual en el matrimonio, que es la fusión, ya el hijo es la fusión de los dos padres en una sola carne, que ahora es la nueva generación, sus hijos. El varón y la mujer son ejad en el Ruach Elohim. Y esto sin relaciones sexuales, o sea, no necesita relación sexual para ser ejad en el Eterno. La relación sexual está ahí puesta para la procreación. Pero cuando está escrito que se hace en una sola carne, no habla del acto sexual, del vínculo, de este que resulta según las leyes del Eterno en la procreación. Una sola carne habla sencillamente del Hijo, que es la única carne en cuestión que son engendrados. O sea, el problema, ¿por qué no se entiende esto? Porque se perdió este punto principal de la Torah, que es la procreación del ser humano creado por el Eterno. Ahora, si después de cumplir con el deber de procreación entre sí, una pareja quiere limitar su número de hijos, ¿cómo lo hacemos? Pues sencillamente no teniendo relaciones sexuales. Recuerde que nosotros no solo somos personas carnales, nosotros somos seres espirituales. Si una pareja de común acuerdo y en el tiempo oportuno, en el tiempo fértil, está abierto a la procreación, quiere satisfacer sus necesidades carnales, debe aceptar la posibilidad de procrear tantas veces entonces como su deseo sea satisfecho, de común acuerdo en el tiempo permitido por Elohim, lo que es inseparable, o sea, la relación y la procreación. Esa es la ley de Elohim, esa es la Torah de Elohim. Es Él quien decide sobre la vida y la muerte, y no el hombre y la mujer. Entender bien que el mandamiento de la Torah es que el vínculo del hombre con su esposa debe ir hacia la meta de la única carne, o sea, engendrar. Y que esta carne llegue o no, que los hijos lleguen o no, depende de la única voluntad de Elohim. Pero si una pareja se separa del propósito de la creación, de ir hacia una sola carne, que es el acto de la procreación por medio de la anticoncepción, usando cantidad de métodos de anticoncepción, o durmiendo con una mujer que no puede procrear. No duermen juntos para convertirse en una sola carne, sino por el simple placer de la carne. Ahí solo hay unión. Entonces hay una violación de un mandamiento de la Torah. Y aquí está lo que nuestro Padre nos dice, como ya lo leímos en Devarim 4:1-2. Ahora Israel escucha las leyes y estatutos que yo les estoy enseñando, para seguirlos, para que vivan. Entonces entrarán y tomarán posesión de la tierra que Adonai, el Elohim de sus padres, les está dando, para obedecer los mismos de Adonai, tu Elohim, que yo les estoy dando. No añadan a lo que yo les estoy diciendo y no le resten. Por eso estamos viendo que los judíos esenios entendieron de esta manera este mandamiento, como lo relata Flavio Josefo.
Y esto se une a lo que dice Tobías. Recuerda que esto también lo leímos cuando él hizo una oración y él dijo, y ahora Adonai, no es por concupiscencia, no es por placer de la carne que me caso con mi hermana aquí, sino en el ruach de la verdad, en el espíritu de la verdad. Envíame tu misericordia y envejezcamos juntos. Amén, amén. Usted y yo somos la única carne fruto de la unión de nuestros padres. Yo soy la única carne del fruto de la unión de mis padres. Usted es la única carne del fruto de la unión de sus padres. Entonces, si la relación sexual en una pareja no se hace con el propósito de crear la única carne que son los hijos, pues no están siguiendo el mandamiento dado por Elohim. Están desviando el plan de Elohim y el hombre y la mujer usan el placer para ellos mismos. Es lo que está pasando con esta sociedad anti-Torah. Por otro lado, aunque no tengan relaciones sexuales, eso no les impide ser uno en el espíritu del Adón. Mucha gente va a decir, no, pero si no hay relaciones, entonces mi matrimonio se va a acabar. No, no. Por el contrario, la santidad en el matrimonio va a producir una sobrellenura de la presencia del Ruach en sus vidas, que es lo que el Eterno está queriendo en este tiempo. Como vimos entonces, en el principio Elohim creó al hombre a su imagen. Los creó varón y hembra. Era un solo ser, pero era varón y hembra. La mujer estaba dentro del hombre, porque aún no la había sacado el Eterno del hombre. Y por lo tanto, ahí en ese tiempo la mujer era una sola carne con Adán. Luego, a la semana siguiente, Elohim tomó a Eva y la sacó de Adán. Y ahora tenía dos. Pero estas dos personas ahora tenían que unirse sexualmente para crear otra vez una sola carne, o sea, para procrear. Y Eva fue creada para ser la ayuda contraria, como dice la palabra para Adán. Un complemento en su vida, la fuerza oculta del hombre. Y es aquí donde muchas parejas no entienden, porque dicen sencillamente, ella es mi ayuda idónea. ¿Y por qué siempre me dice? Yo digo sí y ella dice no. Yo digo blanco, ella dice negro. Yo digo, es porque es la ayuda contraria. Lógicamente, eso es una ayuda para nosotros. Si yo siempre hago lo que quiero y no tengo esa ayuda contraria ahí, pues yo me voy a desbocar. Y ahí muchos no han entendido esta palabra que el Eterno está diciendo aquí en el libro de Bereshit. Eva fue creada para ser una ayuda contraria a Adán, no su enemiga, contraria para poderlo guiar también. Y así sería un complemento en su vida. La ayuda es la fuerza oculta del hombre. Esta ayuda contraria es la fuerza oculta del hombre. Ahora, primero hizo eso el Eterno. El ser humano era uno, luego el Eterno los separó. Les dio la orden ahora de procrear. Tenían que unirse para luego hacia una sola carne, con la meta de engendrar. Entonces vino el mandamiento de la procreación. Fructificad y multiplicad, llenen la tierra, sojuzguenla. Y Elohim dijo que el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse. Aquí habla de ese unirse a su mujer y habla especialmente de unirse para engendrar, o sea, de las relaciones sexuales para engendrar y unirse a su mujer hacia una sola carne, con una meta, con un propósito. Y esta sola carne es la fusión, o sea, los hijos engendrados son la fusión de los dos, del esposo y la esposa, después del acto sexual. ¿Qué es lo que dice el Eterno? Pues hoy entendemos, el espermatozoide entra en el óvulo, se fusiona y se convierte en uno y produce una sola carne. Produce la nueva generación, que es la combinación de los dos padres. Piense bien en el hecho de cuando hablamos del esperma del hombre.
Pero veámoslo desde el punto de vista hebreo. ¿Cómo se dice en hebreo esperma? Sara, ¿qué es? Semilla. La semilla del hombre. La semilla de la humanidad está en el esperma del hombre. La semilla del hombre. En el mundo pagano se enseña que el hombre puede esparcir su semilla esperando que no produzca nada. Lógicamente, nadie hace eso. Nadie esparce semilla para que no produzca. La semilla es para que produzca fruto. Y debe sembrarse no en terreno baldío. O ya sembrado, digamos cuando la mujer está embarazada. O solo por placer. Cuando esto no es en absoluto lo que Adonai, nuestro Elohim, nos enseña, porque usar el placer para los fines de la nada no está en el plan de Elohim. Cuando nosotros vemos el libro de Cantar de los Cantares, el libro de Proverbios, de Shlomo, donde hay muchas palabras las cuales usan mal muchos para justificar prácticas sexuales que son contrarias a los caminos del Eterno en cuanto a este principio de la reproducción. El mismo rey Salomón, él no se acostó con mujeres menstruantes, ni con mujeres embarazadas, ni con mujeres menopáusicas. Mire lo que dice, por ejemplo, el rey Salomón en Proverbios 5:18. Bendito sea tu manantial, bendito sea tu fuente, y regocíjate en la mujer de tu juventud. Bendito sea tu manantial, bendito sea tu fuente. La fuente aquí en cuestión es la semilla del hombre, y la bendición, pues por supuesto, es la procreación. ¿Cuántos hombres que son infértiles, digamos, cuántos sufren? Porque ellos quisieran tener esta bendición. Ahora, los que la tienen sencillamente desperdician toda esta fuerza. Bendito sea tu manantial y regocíjate en la mujer de tu juventud. O sea, engendrando hijos, como dice la palabra. La pregunta, y yo he escuchado, mis hermanos, personalmente, unas disparatadas de todo esto. Y uno puede preguntar, Shlomo, él usó anticonceptivos, él limitó el número de sus hijos mientras dormía con sus esposas. No, pues si ellos dormían con sus esposas era para engendrar. Ellos, mis hermanos, soñaban con tener descendencias numerosas, eran reyes, esa era su meta. Por eso tenían muchas esposas. Tal vez las engendraron una sola vez con ellas. Tenían muchas, tenían 700 reinas con las que se casó, 300 concubinas. Muchos hijos engendrados, como dice el capítulo 29 de Hechos, que es este capítulo perdido, donde habla que Shaul se encontró con esa descendencia de hijos de Salomón. Entonces, estos reyes sencillamente lo hacían con un propósito, y era engendrar hijos. Y no se trata aquí de condenar el placer en conexión con la relación sexual, con el fin de procrear, sino de condenar el placer egoísta que quita el fin de la relación, que es la procreación. ¿Hacia dónde es que ataca el enemigo? Hacia la procreación. Por eso es que ha inventado cantidad de obras sucias, cantidad de cosas, porque él evita esto. Y no solamente evita la procreación a través de todo ese plan anticoncepción que él tiene, sino que de hecho están legalizando el aborto en casi todos los países. ¿Por qué? Él está contra la vida. Él vino para matar, para hurtar, para destruir. Pero, ¿qué dijo Yeshua? Yo vine para que tengan la vida en la verdadera abundancia.
Sara, por ejemplo, ella conecta el placer a la procreación. Ella sabía que el Eterno había prometido un hijo. Y ella cuando llama a su sierva para dársela a Abraham era para que Abraham tuviera hijos en ella. O sea, ellos entendían claramente que para eso eran las relaciones de pareja en el matrimonio. Algunos constantemente ven todas estas imágenes poéticas utilizadas, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, y los usan solamente como imágenes de carácter sexual. Y a veces hay imágenes que hablan de otras cosas, imágenes espirituales, sí, relacionadas con el amor, pero en Cantar de los Cantares hay muchas imágenes relacionadas con Jerusalén, con los paisajes de Yehudá, con Israel. Entonces no es solamente imágenes sexuales. Ver solo imágenes sexuales quita la verdad de estos escritos. Ahora, los judíos esenios, como vemos, se negaron a acostarse con sus esposas solo por placer, si este placer estaba separado de la procreación. Porque el placer está para marcar el regocijo de la posible creación de un nuevo ser humano. De lo contrario, si una pareja se quita este objetivo, entonces se regocija en no traer un hijo al mundo. Se regocija en su propia carne. Y el hecho de que pues no irán a la meta, que es una sola carne, o sea, la generación, los hijos. Recuerda que ya vimos lo que Shaul habla en 1 Corintios 7. Lo vimos en el segundo tema. No os defraudéis unos a otros, sino de común acuerdo para el momento oportuno. Este momento oportuno eran los momentos fértiles. Sabemos que las mujeres no son fértiles todo el tiempo, hay un tiempo fértil. Y dice, no defraudéis los unos a los otros, sino de común acuerdo para el momento oportuno, para dedicaros a la oración y luego estar en ese debido tiempo, en ese tiempo oportuno, no sea que Satán os tiente con vuestra incontinencia. El asunto es que aquí Shaul está hablando a gente espiritual. Hoy, lógicamente, todo aquel que tiene una mente carnal, que no ha sido renovado en su mente, en su corazón, lógicamente se irá contra toda esta palabra. Estamos hablando a personas espirituales que queremos avanzar en la santificación en el matrimonio. Y Shaul está hablando justamente para este tipo de personas. Ahora digo esto por condescendencia, dice Shaul, y no por mandato. No es un mandamiento del Eterno, es un consejo, dice Shaul, pero quedó registrado. Porque quisiera que todos los hombres fueran como yo. Es decir, soltero, sea que sea viudo, sea que fue soltero, de todas maneras, quisiera que todos los hombres fueran como yo. Es decir, solteros. Pero cada uno ha recibido de Elohim un don particular, uno de una manera y el otro de otra. Por eso digo a los solteros y a las viudas que les conviene permanecer como yo. No se afanen. Conságrense al Eterno. Estamos en un tiempo maravilloso de vivir para Él, de consagrarnos a Él, de conocer el poder de Elohim en medio de la santificación. Pero os digo a los solteros y a las viudas que les conviene permanecer como yo. No se afane. Ay, hermanos, que ya tengo tantos años. No se afane. No se afanes. Digo a los solteros y a las viudas que les conviene permanecer como yo. Pero si les falta la continencia, que se casen, porque es mejor casarse que quemarse. Shaul no dice en absoluto en este pasaje que la pareja tiene derecho a impedir la procreación. Él está teniendo este consejo, pero viendo este punto central. Y no dice en absoluto en este pasaje que la pareja tiene derecho a impedir la procreación, porque eso es como el aborto. Y a tener relaciones sexuales en momentos inapropiados, o sea, tiempos que no son fértiles, como hablamos arriba. Debemos ver bien lo que dice Shaul aquí. Shaul está explicando que si algunos hombres
que no pueden refrenar permanentemente el deseo. Pueden casarse con una mujer que ama a Adonai. Cuando se casan, para que puedan satisfacer el deseo de procreación. Es que ese es el mayor placer de la relación, porque este deseo está en el hombre para procrear y por lo tanto este deseo puede ser satisfecho, pero por supuesto en los tiempos apropiados de procreación y no si no es un tiempo apropiado para eso. Shaul, por supuesto, está hablando aquí de casos en los que el esposo puede casarse con una esposa que sea en el Adón. Imagínese usted que un hombre que tiene deseos de procrear, un hombre que tiene deseos de tener hijos, no puede casarse con una mujer creyente. No hay una mujer creyente para casarse. La pregunta es, ¿debe casarse con una mujer incrédula para evitar quemarse? Por supuesto que no, porque eso no es lo que está diciendo Shaul. Con tal que sea en el Adón. Y si no, es mejor que no, porque va a tener problemas. Imagine un hombre creyente encarcelado por su fe, que será separado de su esposa, o soltero y aún no casado, y que tendrá deseos. ¿Cómo lo hará? ¿Podría resistirse? Por supuesto que podrá resistir si se pone en las manos de Elohim. Como dice la palabra, que él no tienta a nadie más allá de sus fuerzas. Pero aún así es necesario que la persona en cuestión sea consciente de esto y que no crea que no lo hará. Aguante, resiste, porque si no la pelea ya estará perdida. Aún así se case, si no controla todos estos deseos. Pensemos por ejemplo en Joseph, cuando él fue tentado por mucho tiempo por la mujer de Potifar. Él era un joven también. Fue tentado por la mujer de Potifar y luego echado en la cárcel. Y él se mantuvo firme y no cayó, y Elohim lo elevó al rango de príncipe de Misraim. Estos son ejemplos de continencia que debemos tener en cuenta, porque en la palabra los tenemos. Si una pareja quiere seguir a Elohim, quiere entrar en estos procesos de santificación en el matrimonio, no se apegarán a las relaciones sexuales porque todo esto es terrenal, sino que mirarán lo que Elohim quiere que hagan para seguirlo en todos sus caminos e incluso en su relación sexual con su mujer. Que sepan los que continúan usando el placer sexual en el matrimonio o fuera del matrimonio, fuera de los mandamientos de Elohim, que entonces están apegados al placer sexual más que a Elohim. Y veamos, por ejemplo, algunos pasajes que citó el Shiliach Shaul. Por ejemplo, Gálatas 5, 19 al 26, donde él dice: ahora bien, las obras de la carne son manifiestas. Las obras de la carne, ¿usted es un hombre carnal o espiritual? Las obras de la carne son manifiestas. Estas son porneia en griego, porneia, inmoralidad sexual. O sea, ahí entra todo lo que es masturbación, todo tipo de inmoralidades sexuales. Porneia, acatarsia, impureza, aselgia, sensualidad, lujuria desenfrenada, exceso, asqueroso, sucio, todo tipo de suciedades sexuales. Idolatría, encantamientos, enemistades, peleas, celos, animosidades, argumentos, divisiones, herejías, antojos, asesinatos, embriaguez, libertinajes y cosas parecidas. Os digo de antemano, como ya os lo he dicho, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Elohim. No es eso lo que queremos. Queremos ser herederos del reino de Elohim. Entrar en el reino. Aún disfrutar el reino ahora. Pero el fruto del Ruach el fruto del Espíritu es caridad, alegría, shalom, paciencia, bondad, amor del bien,
fidelidad, dulzura, encrateia, autocontrol o dominio propio. La ley no está en contra de estas cosas, la Torá no está en contra de estas cosas. Ahora bien, los que pertenecen al Mashiach han sacrificado la carne con patemasin, con sus pasiones y epitimais y sus deseos. Si vivimos por el Ruach, también andemos por el Ruach. No busquemos la vanagloria, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Mire cómo nuestro Padre creó y ordenó todas las cosas. Hemos visto aquí todo lo que está escrito en la Torá, todo lo que vemos del testimonio de nuestros hermanos de Qumran. La misma creación nos enseña, dice Shaul en Romanos. La misma creación nos enseña porque vemos estos principios en la creación. Cuando vemos hacia los animales, ellos siguen esta Torá, esta orden. Buscan a la pareja para procreación. Ya, esa es la Torá que los animales siguen. Mis hermanos, que el cuerpo del Mashiach, el cual Él hoy quiere rescatar, que nosotros como el cuerpo del Mashiach, como el verdadero Israel bíblico, mis hermanos, seamos santificados, que nuestros hogares sean santificados, porque está escrito, por ejemplo, en Hebreos 12:14, buscad con todos la shalom y la santificación. Santificarnos es apartarnos de todo este tipo de prácticas que el mundo tiene y que hemos aprendido del mundo. Buscad con todo la paz y la santificación, sin la cual, sin la santificación, nadie verá al Adón. No podemos vivir una vida de desorden sexual en el matrimonio y decir, no, ven, Yeshua, ven. Pues Él puede venir, pero usted no lo puede ver. Buscar la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Adón. Padre amado, que toda esta palabra, Padre, que toda esta Torá, que todos estos principios, Padre, maravillosos que tú has establecido, que el enemigo ha ocultado, que tu pueblo, Padre, desconoce. Padre, que esta Torá sea sembrada en nuestros corazones, sea sembrada en nuestras mentes, que nuestros corazones sean limpiados, sean liberados, que nuestros cuerpos, Padre, sean santificados. Queremos ser este cuerpo del Mashiach sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes, sin nada, Padre, que te avergüence. Llévanos, Padre, en este proceso de santificación. Llévanos en este proceso de crecimiento. Llévanos en este proceso, Padre, que infunde tu vida y tu ruach a todo nuestro ser. Padre, bendice a todo el pueblo del Mashiach, a todo el cuerpo del Mashiach en todas las naciones, y llévanos, Padre, en este tiempo a buscar tal santificación. Una vida, Padre, como pueblo Kadosh, como pueblo apartado. Que todos estos testimonios, Padre, nos ayuden a ser personas que te agradamos, a hacer tu voluntad, a vivir, Padre, complaciendo tu corazón. Beshem Adonai Yeshua. Creo con todo mi corazón y tengo fe que el Señor habrá de cumplir sus promesas. ובאו העובדים מארץ השוק
ציון, הלא תשאלי, הלא תשאלי, לשלום אסירייך. ציון, 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 הלא תשאלי, הלא תשאלי, לשלום אסירייך. איי, 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 ציון, איי, 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 ציון, הלא תשאלי, לשלום אסירייך. ציון, הלא תשאלי, הלא תשאלי, לשלום אסירייך. ציון, 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 הלא תשאלי,